abordar esta intención de adelanto de los comicios, ¿no? Que es un tema que se deslizó luego del mensaje del presidente Castillo en el hemiciclo. Nos acompaña César Delgado Guembes, profesor de Derecho Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días, señor Delgado Guembes, bienvenido al informativo. Muy buenos días, Renzo. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Según el premier Torres, el presidente Castillo dejó de anunciar este adelanto de elecciones para concertar con el Congreso. Y aquí va la pregunta, ¿es posible convocar a elecciones en medio de esta permanente crisis o constante crisis política o incluso variarnos? Una vez si es posible, ¿es recomendable hacerlo? Bueno, en principio, para que pudiera ocurrir ese supuesto o esa hipótesis, primero tendría que haberse reformado la Constitución. Ujú. Para reformar la Constitución política, como todos conocemos, hay dos métodos. O se opta por exigir mayorías calificadas altas de 2/3 para que el Congreso apruebe una reforma en dos legislaturas ordinarias sucesivas, o de lo contrario, una mayoría menor, que es la mayoría absoluta, 66 votos, y someter el proyecto de reforma aprobado a referéndum. Ese es el principal requisito que se necesitaría desde el punto de vista formal. Pero la pregunta que me haces tiene una referencia a condiciones materiales, sustantivas. La Ujú. pregunta que tú me haces es si es que conviene, si es que procede, si es que es correcto, si es que es bueno proceder a convocar a elecciones generales, adelantar las elecciones generales, más allá de la formalidad que se necesita para poder realizar ese objetivo. Si es que nos encontramos ante un supuesto en el que lo que nos rige es un sistema institucionalizado, regido por una constitución, lo que esperamos es que los operadores del régimen político, vale decir, tanto el gobierno como el parlamento, utilicen correctamente las funciones constitucionales y que en ninguno de ambos casos se produzcan excesos ni abusos en las potestades, facultades o competencias que cada uno de los dos poderes del Estado tiene. Cuando existe bloqueo entre ambas partes, la Constitución prevé también mecanismos de solución para esa colisión. En principio, se trata, lo básico es que el Congreso exija responsabilidades al gobierno, vale decir al gabinete, lo Ujú. cual supone mecanismos de interpelación, de censura, el gobierno puede presentar cuestiones de confianza. Si ocurriera que hubieran dos censuras o dos negaciones de confianza, el presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso. Ese es el primer escenario en el que las situaciones de conflicto pueden tener una solución Ujú. institucional. El otro mecanismo, que es el que estamos presenciando recientemente, es cuando las fallas no están en el gabinete, sino en quien designa al gabinete, es decir, al presidente de la República, para lo cual la Constitución tiene dos mecanismos básicos, que son, el primero, los casos en los que por incurrir en cualquiera de las causales que prevé el artículo 117 de la Constitución, una de las cuales es el delito de traición a la patria, el Congreso puede acusar constitucionalmente al presidente de la República y en ese supuesto o suspenderlo o destituirlo. El segundo Ujú. supuesto es cuando el presidente de la República, más allá de las causales señaladas en el artículo 117, incurre en lo que el Congreso califique como una causal de incapacidad moral permanente prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, en cuyo caso se iniciaría, como se ha iniciado, el proceso de vacancia presidencial. Profesor Delgado Nguembes, permítame hacer esta salvedad, ya que estamos hablando de un escenario que de momento parece que se va a postergar. Pero si esta carta, si este adelanto de elecciones, si esta intención la habríamos escuchado en el mensaje del presidente ante el hemiciclo, ¿se darían las condiciones para esta reforma constitucional que se necesita? Podría ocurrir que lo presentara efectivamente, no lo hizo, Ujú. según lo que ha mencionado el señor Vázquez Torres.
Efectivamente, aparentemente se trata de un hecho real y no es solo una especulación, lo ha reconocido nada menos Ujú. que el presidente del Consejo de Ministros, y además contamos con la evidencia de la solicitud que le hace el ministro de Justicia a su Ajá. viceministro para que presente una propuesta de reforma constitucional conteniendo esa alternativa. Y ese pedido se realizó, según parece, 20 minutos antes de la sesión de Consejo de Ministros. O sea, Sí, es lo que ha indicios trascendido, ¿no? claro, de indicios de que eso es una realidad, sobran. Es decir, más que indicios, tenemos ya prueba y tenemos evidencia de que hubo esa voluntad. Si hubiera ocurrido, si hubiera ocurrido que se presentara ese proyecto en el Congreso, nos hubiéramos encontrado en un escenario similar al que nos encontramos cuando el presidente Martín Vizcarra, el día 28 de julio, anunció El, que presentaría un proyecto de adelanto de elecciones generales, cosa que hizo el día 31 de julio. el El 2019. proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución, presidida en ese entonces por la congresista Rosa Bartra, el día 21 de agosto, y el día 25 de septiembre la Comisión de Constitución emitió un dictamen con el que se recomendaba la no aprobación de ese adelanto de elecciones generales y además el archivamiento del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Las bases contenidas en ese dictamen era que era una medida innecesaria e inidónea respecto de la crisis por la que atravesaba el Perú en ese momento. Es decir, no se podía esperar que ante problemas coyunturales se realizaran mecanismos de respuesta tan graves como una reforma constitucional. Las reformas constitucionales se reservan para cuando existe efectivamente una necesidad crítica muy importante y no se puede utilizar un proceso de reforma constitucional para, para solventar problemas de naturaleza coyuntural. Esa fue la respuesta que dio la Comisión de Constitución y probablemente sería una respuesta similar a la que cabría encontrar en este escenario actual. Y esto, digamos, es consecuencia también este análisis de lo que vimos ayer en las interpelaciones de los dos ministros. Decían los analistas que el día de ayer era clave, ¿no? Para saber si es que seguían con los procesos de censura, luego de haber escuchado al presidente, era como que una respuesta a la repercusión del mensaje que dio. Bueno, en principio lo que ha ocurrido ha sido un poco incierto, ¿no? Porque el Ujú. mensaje del presidente, como todos hemos podido advertir, ha sido prácticamente un calco del discurso con el que el presidente del Consejo de Ministros expuso su programa general de gobierno ante el Congreso de la República. Más allá de eso, el único acto trascendente, si cabe llamarlo de alguna forma, es que el presidente se ha expuesto por primera vez de manera Ujú. física ante el Congreso y ha dejado de tener una presencia fantasmal ante la opinión pública. Ahora es una criatura que tiene una visibilidad y tangibilidad política ante el Congreso. Ha utilizado un canal institucional. En medio, es cierto, de un proceso de vacancia, lo cual de por sí ya era llamativo, porque se Ujú. asumía que esa era una maniobra para eludir el proceso de vacancia para el que se lo ha convocado el día 28 de este mes, y sin embargo se ha presentado una especie de puente en el que el presidente incluso ha hecho mención al acuerdo nacional para Ujú. llegar a consensos en la solución de problemas. O sea, el presidente lo que ha buscado es una intermediación social en la colectividad para procurar que con el apoyo del acuerdo nacional se facilite los niveles de interacción y de comunicación entre el Congreso y el gobierno. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con César Delgado Guembes, profesor de Derecho Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mencionaba esta segunda cita ya pactada para el 28 de marzo. ¿Cómo será el procedimiento? Porque existe la percepción de que podría ser algo así como un juicio oral, ¿no? En el que tenga que responder a este pliego de preguntas en 20 temas, sea el caso. Pero el presidente ya se presentó esta semana. ¿Es necesario para él que se presente la próxima semana? Tiene la posibilidad de mandar a su abogado, sí, pero incluso podría no enviar a su abogado también. Bueno, hay que distinguir los dos procesos. El proceso que hemos advertido durante esta semana ha sido el ejercicio de la facultad que le reconoce el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución al presidente de la República
para dirigir mensajes al Congreso en cualquier época, sin mayor distinción. El presidente ha utilizado esa facultad. ¿Pudo haberlo hecho para presentar su proyecto de adelanto de elecciones generales? Sí, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces, y tampoco lo hizo para descargar las imputaciones que se le hace en la moción de vacancia. Entonces, ese es un proceso totalmente diferente del proceso de vacancia. Cuando él se presente el día 28, la responsabilidad que le corresponde, si se presenta, es que se pronuncie respecto del contenido del pedido de vacancia, el mismo que consta, si no recuerdo mal, de 18 puntos o de 18 cargos. Ahora, ante esa alternativa, el presidente de la República tiene tres importantes posibilidades. La primera, concurrir al Congreso personalmente con su abogado, hacer uso de la palabra y que su abogado también haga uso de la palabra. La segunda opción, que él vaya, se quede presente en el hemiciclo del Congreso y que quien haga uso de la palabra sea su abogado. Esa fue la opción por la que optó en su momento, en diciembre del año 2017, el señor Pedro Pablo Kuczynski ante la moción de vacancia que se realizó contra él. La tercera opción es que el presidente no vaya y que delegue a su abogado como representante suyo la tarea de exponer los argumentos con los que responde a los cargos que se le imputan. Pero hay una última posibilidad que consistiría en que, haciendo un cálculo del número de votos que se necesitan para vacarlo, tenga o no presencia o respuesta la moción de vacancia, el presidente opte por no ir y por dejar que el Congreso resuelva en su ausencia, para lo cual estaría contando con la posible ventaja de que no existan votos. Entonces, sería en ese caso, en esta última opción, irrelevante su concurrencia o su defensa ante el Congreso, porque si no hay votos, el presidente puede optar por no ir. Claro, y en esta posibilidad, digamos que yendo al análisis también de la repercusión de y esta primera presentación del presidente a pedido suyo, además, que no se haya censurado al ministro Condori, que hasta antes de la interpelación, digamos, era una intención clara del sector de oposición, podría gestionarse o podría interpretarse como un mensaje acertado, es decir, un buen síntoma del mensaje que escucharon los congresistas. Bueno, ahí tenemos un dato que es preciso aclarar. ¿Por qué? Porque por error, asumo yo, se presentó una moción de censura. Una Claro, moción primero, de ¿no? censura Sin la interpelación. Claro. Entonces, el reglamento prevé, y eso ha sido una práctica uniforme en la historia del Parlamento, por lo menos del año 1995, las mociones de censura que se presentan sin que se cumplan los requisitos que el reglamento señala, que son, primero, que se haya presentado una interpelación, segundo, que se haya invitado al ministro, tercero, que el ministro haya concurrido voluntariamente, y cuarto, que habiendo sido citado, el ministro no haya concurrido al Congreso. Si no se dan ninguno de esos cuatro supuestos, no cabe la presentación de una moción de censura. Y la moción de censura que se hubiera presentado tendría que ser declarada improcedente por incumplimiento de los requisitos que prevé el reglamento del Congreso. Entonces, el retiro de esa moción de censura, a mi juicio, se debe fundamentalmente al reconocimiento de que era una moción improcedente, lo cual a la vez nos pone ante una situación en la que hay que responder. Si se lo ha interpelado, quiere decir que porque se retiró la moción de censura antes, ya no se lo va a censurar. No, porque justamente se acaba de cumplir con el requisito de presentar la moción de interpelación. Lo que no sabemos, y es incierto, es si es que se presentará o no presentará una moción de censura, o si es que las explicaciones que ha dado el ministro Condori ante el Congreso durante la interpelación han satisfecho a la representación. Bien, los comentarios son diversos, ¿no?, en la repercusión de lo sucedido ayer en el Congreso. Agradecemos al profesor de Derecho Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, César Delgado Guembes, por habernos acompañado esta mañana. Muy amable de su parte, profesor. Muy buenos días, Renzo. Gracias por la oportunidad. A usted.